conquistar la alegría, enamorar la esperanza. Bien, ahora sí, volvemos y vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. ¿Te parece, Juan? Sí, estamos con María Elena Festa. Sí, ella es licenciada en Educación Especial, con doctorado en Educación y diplomatura en Ciencias Sociales. Nació y vive en Sunchales, dio acción a todas sus ideas, co-creó una escuela, también lanzó un libro y se capacita de manera permanente. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bienvenida y muchísimas gracias. Saludo a ustedes, gracias por esta explicación de quién soy. Bueno, sí, merecida, porque por ahí es una de las principales razones de este programa, contarle a la gente de Santa Fe y de toda la región que este canal llega, según vemos en las promos del canal, a 1.200.000 personas, o sea, contarle algo de quién es María Elena, ¿no? Porque primero lo que acostumbramos a preguntarle a nuestro entrevistado es esta mujer que hoy se ocupa de la educación especial, algo que es muy importante para nosotros, es una bandera, pero que además lo vamos a desarrollar en el tiempo. Pero María Elena, cuando era chiquita, nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Cómo era María Elena cuando era chiquita y qué pensaba de la educación especial? Si hay algo allá en la niñez que te movilizó a estar donde estás hoy. Bueno, la verdad que sí, uno siempre tiene marcas o huellas que hacen que uno tome determinadas elecciones profesionales en el futuro. Yo siempre estuve inclinada por alguna perspectiva que tenga que ver con lo humano, indudablemente, porque, bueno, desde chica estaba bastante sensibilizada con aquellas cuestiones que marcaban diferencias, que separaban, que generaban dificultades y demás. Entonces, bueno, es como que me fui buscando, digamos, un camino por ese lado. Y bueno, siendo adolescente me invitan para participar de un grupo de una parroquia que daba catequesis a niños con discapacidad. Y bueno, ese fue el primer contacto que yo tuve con la discapacidad. ¿Cuántos Y años bueno, a tenías? partir de eso me fui enamorando del trabajo con las personas con discapacidad y así que bueno, a partir de ahí hice toda mi carrera. Ahí cuando mencionaste, ¿cuántos años tenías cuando estabas en el grupo de catequesis? 14. 14 años. 14 años. Muy Sí, chiquita. 14 años, bien adolescente, y bueno, digamos, creo que lo que más me cautivó no fue la parte de catequesis, sino todo el intercambio, el contacto con ellos. Y eso creo que me marcó a fuego de que realmente las personas con discapacidad tienen muchas potencialidades, muchas posibilidades, solo hay que saber encuadrar la propuesta que uno les hace. Sí, Ahí me quedan algunas preguntitas, ¿no? Digamos, cuando uno tiene 14 años y sobre todo para los jóvenes, que hoy para los chicos que están dando vuelta, vincularse a algo como es una parroquia, una sinagoga o lo que sea, te da como, vos sentís que te da como que sos ya a los 14 años una persona un poco más comprometida. ¿Vos creés qué rol le das a la parte religiosa y del compromiso social en este sentido? Bueno, no, a ver, yo no me tengo que considerar una persona religiosa porque justamente creo que llegué ahí por una cuestión de colectiva, de que éramos jóvenes y varios agrupados en estos movimientos, pero no porque tuviera yo y no lo tengo, tampoco no soy, o sea, soy creyente, pero no soy una fiel participante de todos los ritos y credos de toda de la iglesia. Pero bueno, en esa instancia no era buena para el deporte. No era buena para un montón de cosas. Siempre me gustaba estar en esas instancias, como te digo, de colaboración, de participación, de sumarme a cuestiones. Y bueno, sin saber demasiado, me acerqué y me súper interesó. Por eso te digo, lo separo un poco de lo que yo iba a dar, que era catequesis. No, lógico. Que creo que no tenía todas las herramientas. Me encantó trabajar el intercambio con las personas.
Y ahí mismo lo decías, no tenías todas las herramientas para poder desenvolverte y lo pudiste hacer y encontraste una beta que te acompañó a lo largo de tu vida. Y mencionaste algo antes que quiero que desandemos un poquito, que decías que tenemos que mirar a las personas con discapacidad de una manera integral. Claramente. Entendiendo las potencialidades que pueden tener. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, en la práctica significó, bueno, yo quiero contar un poco porque uno también tiene que hacer un enfoque en cuanto a las décadas que transitó, que no son las mismas, porque yo tengo 63 años ahora, y obviamente cuando yo me formé el modelo en relación a la discapacidad era bastante más centrado en lo médico, en lo rehabilitador, más centrado en curar, en recuperar, en sanar. Bueno, así me formé yo, pero de alguna manera, cuando yo empecé mi camino profesional, que fue a través de llegar a una escuela especial, me confronté con una realidad que me llamó la atención, porque adentro de la escuela especial, los alumnos que la transitaban eran alumnos que podían estar perfectamente en la escuela convencional, en la escuela de nivel, pero como tenían problemas para aprender, los derivaban en ese momento a las escuelas especiales. Que en ese momento, en algunos casos, se llamaban escuelas diferenciales. Entonces, cuando yo voy a hacer mis primeros reemplazos, y digo, ¿y dónde están las personas con discapacidad? No, las personas con discapacidad no están en la escuela porque son sujetos de tratamiento, de rehabilitación, de recuperación. Y entonces ahí es justamente donde nace y me pica el bichito de decir, no, todas las personas son sujetos de educación, todas, más allá de su condición de discapacidad. Hay que buscarlos y hacer algo referido a lo educativo. Y es así que ahí me encuentro con una colega que compartíamos el mismo criterio y empezamos a sumar esfuerzo y empezamos a ir puerta por puerta a buscar a las personas con discapacidad. Wow. Así que fue un trabajo artesanal que dos locas empezamos en la ciudad de Sunchales y bueno, primero reunimos a 6 familias con sus hijos que no sabían a qué se estaban, de qué iba a pasar con ellos. Y nosotros siempre le decíamos, ellos tienen que recibir educación como cualquier persona, tal vez con otros métodos, con otras formas, con otra didáctica, pero tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que participar de los eventos sociales, tienen que, formar parte de los actos patrios, tienen que vivenciar lo que es la amistad, el compañerismo. Bueno, por supuesto las familias con mucha confianza, siendo nosotras dos nobles profesionales, empezamos a trabajar y bueno, lo sorprendente fue que el primer año tuvimos 6 y el segundo ya tuvimos el doble. Tuvimos 12 y el tercer año ya nos tuvimos que organizar de otra manera porque teníamos una saturación de gente que nos pedía que incorporemos a sus hijos porque se había corrido el comentario de que sí, era posible que estas personas tengan una educación y se puedan educar y demás. Así que bueno, en la ciudad de Sunchales nace Candy, que se arma una asociación civil, justamente trabajando con estos niños. Y bueno, así fue creciendo y hoy es una institución grandísima, ¿no? Después vamos a hablar de Candy, pero yo quiero seguir hablando un poco, María Elena, de la situación particular, de la visión que tenemos los que nos creemos normales de lo que puede llegar a ser las capacidades diferentes o las discapacidades o todo esto. No digo, hay algunas cosas que dijiste que yo las quiero recalcar para que el que no la escuchó bien no le queden dudas. Dijiste, fuimos a buscar niños, casa por casa, porque también en aquellas épocas se tendía más a tenerlos encerrados que a compartirlos con la comunidad, ¿no? Me parece que esto es un punto para destacar. Lo segundo que dijiste, que para mí también es muy importante,
éramos 2 profesionales. Está muy bien el voluntarismo, pero hay determinados momentos que es tan importante la profesionalidad de los actores que a veces no siempre se tiene en cuenta. Pero a dónde quería ir puntualmente es a esta tarea de evolucionar en el tiempo. ¿Cómo ha evolucionado? O sea, a partir de décadas, ¿qué es lo que vos podés, haciendo una breve línea, contar como decir, bueno, aparte, después de todas estas décadas, yo he visto que pasamos de aquella situación a un hoy como ya sabemos que está o que nos contarás, pero ¿cómo crees que fue cambiando en el tiempo? Bueno, básicamente esos niños estaban en su casa porque la perspectiva, estoy hablando de los años 83, más o menos 84, claro. Yo tengo una referencia, digamos, estaban prácticamente sometidos a solo ir a algunas terapias. Entonces, bueno, cambiar esa concepción, primero en las familias y luego en la sociedad, porque había que hacerle entender que nosotros no éramos un centro de rehabilitación, no éramos un centro de tratamiento, éramos un lugar donde las personas venían a recibir educación. Y educación escolarizada, porque eso también es otro rasgo. Claro, sí, fundamental. O sea, no venían a hacer un consultorio de psicopedagogía, venían a hacer trabajos grupales, como en cualquier escuela donde se reúnen alumnos y se trabajan contenidos. Eso también digamos, fue bastante esclarecedor para las familias que no pensaban que eso era posible. Por otro lado, con respecto a lo que vos decís de la evolución creo que fue marcada por muchas cosas, entre ellos la conceptualización de una perspectiva diferente en torno a las posibilidades de las personas con discapacidad. Claro. Pasamos de esa perspectiva que yo cuento médica y rehabilitadora, donde la persona con discapacidad que tenía un déficit, y bueno, algo le faltaba, algo no tenía, algo no podía, y no se miraba cómo el entorno podía beneficiar o mejorar las oportunidades de esa persona. O sea, cómo el entorno te facilita o te obtura tu desarrollo. No negamos que haya un problema, pero no nos ceñimos al problema. El problema no nos limita porque nosotros tenemos que buscar cómo el entorno, llámese escuela, sociedad, familia, comunidad y otras instituciones, trabajan todas esas barreras que obturan el pleno desarrollo de las personas. A ver, supongamos que vamos a hacer algo bien físico para que lo tengamos claro. El tema rampas. El tema rampas es una barrera física. Sí. Si yo no las tengo, tal vez una persona mayor, una persona con silla de ruedas, no pueda entrar a un banco, por ejemplo. Claro. Entonces, estoy limitando a que la persona pueda ser independiente y autónoma en su manejo de su economía, por ejemplo. Bueno, eso así es en todos los campos, digamos. Cuando yo solo veo a la discapacidad y no veo cómo el entorno tiene una cantidad de barreras que obstaculizan el pleno desarrollo. Y no digo que el pleno desarrollo tiene que ser de la misma manera que el resto. Tal vez necesite otros apoyos, necesite otras ayudas, pero tengo que poder hacerlo porque en realidad lo que nosotros reconocimos en todo el trabajo que desarrollamos es que cuando le damos oportunidades adecuadas, de calidad y en la cantidad necesaria, las personas logran cosas como cualquier persona, digamos. Como claro, niño. Bueno, es que sí, casualmente eso es igual para todos. Nosotros tuvimos el caso de un joven con síndrome de Down, de los grupitos que empezamos nosotros, de los 3 primeros años, que se empezó a alfabetizar. Y la mamá nos dice, pero a mí el médico me dijo que más que lograr algunas cosas que coma de manera independiente, no íbamos a lograr. Y yo le dije, claro, pero el problema es que nadie le enseñó. Cuando vos le enseñás, y con la educación justamente uno intenta eso, transformar, la otra persona puede. Tal vez no puede de la misma manera y con los mismos tiempos, pero sí puede. Sí. Entonces, esa es
el trabajo que nosotros hicimos en el campo de la educación especial, específicamente en Candy. Y otro hito fundamental, sí, y acá corto para no ser un monólogo, pero digo, otro hito fundamental fue que nosotros, cuando ya teníamos una cantidad de niños y que estaban, digamos, avanzando y que veíamos que había buenos logros, dijimos, ¿por qué no hacer que ellos puedan estar en la escuela común? Entonces ahí aparece el otro gran reto que fue en ese momento la integración educativa. Entonces empezamos con nuestros chicos hablando con maestros que con buena voluntad los integraban a la escuela común. Entonces, mientras por una puerta salían los chicos con problemas de aprendizaje hacia la escuela especial, nosotros incorporábamos a las personas con discapacidad a la escuela común. María Elena, y ahora queda mucho todavía por hacer. ¿Qué áreas considerás que hoy todavía requieren atención y desarrollo en el tema? Y me sumo, si tendríamos a la ministra de Educación acá enfrente o al director del área que corresponda, ¿qué le preguntarías o qué le pedirías? Bueno, mira, justamente hay un trabajo que se hizo con Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe en relación a escuchar a los actores, familias, docentes, directivos, justamente en relación al tema de inclusión educativa y todos los aspectos que consideran son necesarios. Y ahí es muy relevante algunas cuestiones que plantean, el tema de capacitación, el tema de más tiempo, el tema de tener disponibilidad para reunirse entre docentes comunes y docentes especiales. El lugar de la educación especial, que debería ser muy complementario y no solo estar abocado al campo del trabajo que se hace específicamente con las escuelas comunes, sino en esta mirada integral que decía al principio, esto de mirar al todo, mirar a la persona integralmente. Así que bueno, sí, se le piden muchas cosas. Algunas creo que se pueden inclusive trabajar dentro de la propia escuela, dentro de la propia institución, y bueno, ese es el paso que queremos dar también ahora con Defensoría del Pueblo, acompañando algunos procesos de trabajo hacia el interior de las escuelas. Dos preguntas cortitas antes de ir a Vero, a la última pregunta de Vero, que es la más sustanciosa que siempre queremos hacerle al entrevistado. El rol del Estado últimamente está siendo más flexible, está comunicando esto que ustedes hicieron casi naturalmente de la articulación. Hoy ya vemos que hay escuelas que están recibiendo normalmente con acompañantes terapéuticos o no, pero digo, ¿el Estado está abriéndose a la articulación esta que vos planteabas? Sí, lo que pasa es que en este tema hay que ser claro, es una cuestión de derechos, o sea, acá no es una cuestión de me gusta, quiero, puedo, o sea, acá estamos hablando de un sujeto que es la persona con discapacidad que tiene derechos y de una ley de educación que además reconoce que las escuelas tienen que brindar ese trabajo colaborativo entre educación común y educación especial. Ahora, ¿cómo se hace, cómo se lleva a cabo? Ese es otro tema. O sea, hay que hacerlo, pero las formas de llevarlo adelante son las que requieren de un trabajo pautado, concreto, situado, porque hay que mirar cada escuela con su realidad, sus necesidades, y porque aparte tampoco se puede hablar de inclusión en el sentido estricto de pensar solo la inclusión de las personas con discapacidad. Acá hay que hablar de inclusión en un sentido amplio. Por eso hay que mirar muy bien a las instituciones para poder dotarlas de recursos humanos, de recursos materiales, de tiempos, de estructura organizativa, de espacios para el trabajo conjunto y la reflexión, de la capacitación en los lugares de trabajo, etc. O sea, claro, hay que hablar en inclusión en un sentido amplio y ya esto no es una cuestión a debatir. Es un derecho a ejercer. Es muy buena la diferencia que haces. Y la última cortita, sí, la última, es la discapacidad o la diferencia que planteamos al pensar en ese individuo. Está la discapacidad intelectual, digo yo, perdón por la forma de presentarla, y la discapacidad física. Digamos, ¿cómo se articulan estas? ¿Son iguales de importante, una más que otra? Sí. Sí, porque todas lo que tienen en común es que tienen que atravesar barreras
que no limiten su participación y su aprendizaje. Algunas serán físicas, otras serán estructurales, organizativas, mentales, dependiendo de pero las barreras son para todos, o sea, las barreras son distintas, pero son para todos. Son barreras que lo que se intenta reconocer en las barreras es lo que puede limitar eso del aprendizaje y la participación de la persona. O sea, el ejercicio del pleno derecho. Porque ahí es donde se ejerce el derecho a estar en una institución y no estar solo físicamente, sino estar aprendiendo con otros. Porque me encanta esta síntesis que haces, que yo le pongo un título, Vero, para dejarte que le cuentes lo que va a pasar ahora. María Elena eliminando barreras. Me parece que es una linda... Ojalá pudiera no, bueno, pero demasiado. Cada uno desde su lugar. A ver, como alguien decía, para construir una playa hace falta cada granito de arena, así que con lo que están haciendo es muy bueno, así que Vero, te paso. Sí, y es importantísimo. Y bueno, ahora llegamos a esta última pregunta, que es la que le hacemos a cada uno de nuestros invitados como para cerrar el programa. Este momento es presentado por nuestros amigos de Centro Educativo Nuevo Siglo, calidad y afecto en todos los niveles de la enseñanza. Ellos están en 25 de mayo 1040 en la ciudad de Córdoba. Ahora sí, María Elena, te voy a decir cuál es la pregunta para cerrar esta entrevista, que se lo preguntamos a todos y queremos saber qué es lo que te parece. ¿Qué es para vos el éxito? Wow, qué pregunta. Bueno, el éxito no tiene que ver con cuestiones egocéntricas. Siempre me parece a mí que yo me siento exitosa en la medida que puedo abrir, digamos, ideas, pensamientos, dialogar con otros, cuando puedo acompañar procesos, cuando puedo escuchar, cuando puedo leer y transmitir. Yo creo que eso es el éxito. El éxito es cuando, vuelvo a decir, no es individual, es colectivo, es cuando uno puede con otros producir cambios y esos cambios se ven en algunos movimientos, en algunas cuestiones. Así que yo nunca hubiera podido hacer todo lo que hice ni todo lo que hago si estuviera solamente pensando en que individualmente. Bueno, gracias porque somos eso. Gracias porque somos eso. Si le digo al Dire que si nos abre un poco la cámara, vos nos vas a ver claramente algo que te vamos a contar, que es que seguramente al lado mío acá tengo un libro y de aquel lado otro, que se va armando a través de las opiniones que nos dan nuestros entrevistados y seguramente algún día imprimiremos el libro del éxito y ahí van a estar tus palabras. Pero queda absolutamente claro, querida María Elena, que no hay éxito como mínimo sin equipo, sin ayuda, sobre todo en lo que estamos hablando. De pronto, en otros ámbitos puede haberlo. Así que muchísimas gracias, sí. Vero. Sí, la verdad que importantísimo el trabajo que realizás día a día. Y bueno, mucha gente por ahí te va a querer seguir conociendo. ¿Querés decir alguna red social para que te puedan contactar? Así la mencionamos. No, mis redes tienen mi nombre y apellido, son muy simples de ubicar, María Elena Festa. Y bueno, a ver, yo sinceramente lo que siempre pido es que tratemos de mirar a la persona con discapacidad desde todos sus ángulos y sobre todo desde los ángulos más sensibles, desde sus deseos, desde sus sueños, escuchándolos, haciéndolos partícipes y que puedan tomar la palabra, ¿no? Que eso es lo más importante. Y yo te voy a agregar algo y te despedimos. Veamos también que tenemos discapacitados morales dando vuelta por ahí y discapacitados afectuosos que no saben dar cariño. Ojalá todos se empiecen a integrar en ese colectivo de discapacitados y tengamos una sociedad mejor. Muchísimas gracias. Contá con nosotros y con nuestro programa para difundir incluso el proyecto educativo que ustedes tienen. Gracias, María Elena. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chau. Bien, y ahora bueno, vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Dejamos pensando a la gente. Sentimiento, largar el vuelo, sentimiento.
Pasaron 60 años desde que comenzamos a producir válvulas para motor en la Argentina. 6 décadas de una industria que trascendió las fronteras para llegar a más de 33 países en 5 continentes. Por eso, queremos celebrar este aniversario como si fuera un nuevo comienzo, porque creemos en un futuro motorizado por nosotros mismos.